Ya estamos de regreso en este espacio de periodismo trascendente con este ejercicio de educación financiera promovida a través de Irradia Noticias Morelos en esta sección de finanzas, negocios y una que otra tranza. Hoy les voy a comentar sobre el negro panorama para que les espera para los paterfamilias en este regreso a clases. Y todo esto a pesar de toda la polémica, discusión, debate con o sin sustento por el contenido y edición de los libros de texto para los niveles de educación básica de la Secretaría de Educación Pública. Si los libros de texto para el próximo ciclo escolar que inicia el próximo 28 de octubre tienen un posible o dan un posible daño a la educación de los mexicanos, si contiene prejuicios ideológicos o impresiones en la impresión de este libro de texto, si tiene o promueve fantasías u odios del actual gobierno federal, si promueven a Claudia Sheinbaum o no en estos libros de texto, y aunque al nivel de la inflación logró reducirse de 5.6 a 4.79%, pues el panorama para los paterfamilias o para los padres de familia en este ciclo escolar que ya está a la vuelta de la esquina se torna cada vez más negro, por lo que hay que desembolsar. La Comisión Nacional de Defensa y Protección a los Usuarios de los Servicios Financieros tiene estimado un gasto por cada familia para los estudiantes en este regreso a clases de más de 5,000 pesos por alumno. Y los más beneficiados van a ser la industria del calzado, las papelerías, librerías y todo lo que tiene que ver con todo este regreso a clases, que como les digo, a pesar de que la inflación se redujo de 5.06 a 4.79%, pues aún así se truenan los dedos los padres de familia para este próximo regreso a clases que inicia el próximo 28 de agosto y concluye el 16 de julio del 2024. Como les digo, la CONDUCEP tiene un gasto estimado en más de 5,000 pesos por estudiante. Y para darnos más detalles y recomendaciones, tenemos ya en la línea telefónica a Carlos Flores Hernández, asesor de Educación Financiera de la Comisión Nacional de Defensa y Protección a los Usuarios de los Servicios Financieros. Carlos Hernández, muy buenas tardes, gusto saludarte. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes a ti y a todo el público de Irradia Noticias. Pues bueno, ya escuchaste, a pesar de toda la discusión, si hay fobias o se promueven odios en los libros de texto, lo más contundente y lo más preocupante para los paterfamilias es el próximo regreso a clases, que es el próximo 28 de agosto, en donde en todo el país regresan aproximadamente más de 24 millones de estudiantes a escuelas públicas. Y bueno, la CONDUCEP tiene estimado un gasto por alumno de más de 5,000 pesos por estudiante. Coméntanos. Sí, bien lo dices, Jorge. ¿Qué sucede? A pesar de saber, como padres de familia, que obviamente vienen estos gastos que implican precisamente el retorno a clases, lamentablemente dentro de la cultura financiera no tenemos el hábito de poder llevar a cabo una verdadera planificación a través de la realización de un presupuesto. ¿Esto qué implica? Que lamentablemente, como bien lo dices y lo señalas, los padres de familia se ven tronándose los dedos para obtener ingresos o dinero, o peor aún, pedir prestado, endeudarse con la tarjeta de crédito para solventar los gastos que, como bien lo comentas, en promedio en un niño escolar en etapa de educación básica oscila precisamente más de los 5,375 pesos, que implica todo, ¿no? Desde el uniforme, zapatos, zapato deportivo, aditamentos, cualquier material que le pidan de la escuela. Ya olvidémonos de lo básico, ¿no? Que son los libros, cuadernos, mochilas,
sino simplemente ahora todos aquellos, inclusive aparatos eléctricos como lo son una laptop, una computadora, una tablet, que ya forman parte, en este caso, del poder, del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de los niños. Y por ello la invitación desde la parte de educación financiera es a planificar y a reutilizar la mayor parte que tengamos en casa, es decir, aquellos materiales que todavía nos puedan ser útiles, hay que reutilizarlos oficialmente. A veces como que nos da pena, ¿no? Como niños, y seguramente el público que nos está escuchando, siempre queríamos estrenar, ¿no? Pero sí ahorita hay una cultura precisamente del reciclaje, en el cual inclusive algunas escuelas piden que se forren los cuadernos, ya sea con papel periódico o precisamente con aquellos en los que no se visualice el personaje de moda, la película o aquello que precisamente conlleve al consumismo. Y bueno, tiene estimada la CONDUCEF un gasto aproximado de más de 5,000 pesos que tendrán que desembolsar los padres de familias por hijo, por estudiante. Coméntanos. Sí, exactamente, y sobre todo porque, como les decíamos en un inicio, estos son gastos que ya se sabe que vamos a utilizar, obviamente, a lo largo de este periodo de regreso a clases, y al no tenerlo contemplado, sale de nuestro presupuesto. Por eso es muy importante anotar a través de papel y lápiz en un cuaderno cuánto es lo que nos estamos gastando en cada uno de nuestros hijos. Esto precisamente para llevar un control de este tipo de material que vamos a llevar, pero sobre todo, ¿por qué? Porque con esto nos vamos a dar cuenta en qué es lo que estamos gastando, porque esto es un gasto ahorita del regreso a clases. Sin embargo, los materiales obviamente se consumen, se utilizan y a lo largo del ciclo escolar se van a tener que comprar ya sea nuevos o igualmente renovarlos precisamente bajo el desgaste o la utilización que hagamos de acuerdo a la materia o al grado escolar en el que estamos. Recordábamos que de acuerdo a la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, la ANPEC, el desembolso promedio es de 5,375 pesos por niño, y por ello es importante nuevamente hacer el llamado a la población a revisar y a comparar precios. Una recomendación desde la parte de educación financiera de CONDUCEF es el hecho de comprar por volumen, es decir, que nuestro salón de clases, desde antes de que saliéramos del ciclo escolar anterior, ya nos dieron los materiales, comprarlos precisamente, unirlos en comunidad con los demás padres de familia. La mayor parte de ellos están en un grupo ya sea de telecomunicación, de los grupos de WhatsApp del grupo en el que está su hijo, y ponerse tal cual en organización todos y hacer la compra por volumen en un establecimiento. Esto precisamente para abaratar los costos de los mismos materiales que está pidiendo la escuela, y obviamente al ser una compra por volumen van a obtener un mejor descuento. Pues Carlos, te agradezco mucho tus recomendaciones que nos haces, sobre todo que en este negro panorama que les espero a los padres de familia, en este regreso a clases que inicia el próximo ciclo escolar, el próximo 28 de agosto. Te agradezco mucho, Carlos Flores Hernández, asesor de educación financiera de la Comisión Nacional de Defensa y Protección a los Usuarios de los Servicios Financieros. Perfecto, Jorge. Muchísimas gracias a ti y a todo el público de Irradia.